Em, ha habido problemas, me pidieron que no pasemos clases en la mañana porque había esto del abastecimiento para la cuarentena. Entonces vamos a pasar hoy. Algunos compañeros escribían que no podían en la mañana y en la tarde tampoco porque tenían clases sus hermanitos y tenían que usar la conexión a internet. Bueno, pero no se preocupen. Las clases que tenemos nosotros siempre quedan grabadas y en cualquier momento pueden pasar. ¿Ya? No hay problema. Vamos a pasar la clase nosotros. Si tienen alguna duda van a preguntar. Esas dudas les ayudan a sus compañeros que no se hayan conectado a esta clase en vivo, porque ellos también tienen generalmente las mismas dudas. Así que las preguntas que ustedes hagan, aunque tengan la duda más o menos, pero ya le están aclarando, igual pregunten porque eso queda grabado y les sirve a sus compañeros que no están ahorita con nosotros en esta clase en vivo, les sirve para poder entender mejor. ¿Ya? Entonces, los números reales son un conjunto, es un sistema, es un grupo de números que está compuesto por subconjuntos, está compuesto por los enteros positivos, los negativos y el cero. El conjunto de los números enteros, aquí dice enteros, ¿no? Esta Z mayúscula. El conjunto de los números enteros está compuesto por los números enteros positivos, esta Z mayúscula con doble rayita es el conjunto de los números enteros, unido al conjunto, estas llaves y ese cero adentro significa el conjunto cuyo único elemento es el cero, y unido al conjunto de los números enteros negativos, ¿ya? Todos esos son los enteros. Todos los enteros negativos, el cero y todos los enteros positivos. Después son parte de los números reales también los números racionales, una Q mayúscula con doble rayita. La doble rayita significa número. Y los racionales se encuentran de dividir cualquier entero, positivo, negativo o el cero, entre un número natural. Por ejemplo, para hallar el cero, todos los enteros, miren, todos los enteros también son números racionales, porque todos los enteros son resultado de dividir un número entero entre un número natural. Número natural es un entero positivo, se usa para contar el número natural. Por ejemplo, digamos el 0 entre 5, ¿cuánto da de resultado? 0 entre 5. 0 entre 5, ¿cuánto será? You are now unmuted. Cero. 0 nomás, ¿no es cierto? Y 0 entre menos 7, digo, y 0 entre 10, Cero. 0 entre 85, Cero. ya. Entonces miren, el 0 es resultado, voy a cortarle el micrófono mientras no hablan, ¿ya? El 0 es resultado de dividir el número 0 entre cualquier número natural. Los demás enteros también son resultado de dividir un entero entre un número natural. El 5 puede ser resultado de 20 entre 4 o puede ser resultado de 100 entre 20, ¿ya? Y así sucesivamente. Los racionales son el resultado de dividir un número entero cualquiera, positivo, negativo o cero, entre un número natural. ¿Listo? Y hay otro grupo de números que no son números racionales. Los que no son resultado no se pueden encontrar al dividir un número entero entre un número natural. Los irracionales, una I mayúscula con doble raya, no es resultado de dividir un entero entre un número natural. La principal característica de los números de los irracionales es que su parte decimal se va hasta el infinito. Estos tres puntitos dice se va hasta el infinito. Hay infinita cantidad de decimales y la parte decimal nunca se repite. Ya, esos números irracionales son el número pi, el número e, pueden ser el número raíz de 7, que no es un número exacto, el número raíz de 13, que tampoco es un número exacto, aquí van 3 puntos suspensivos, ¿ya? Esos 3 puntos suspensivos significa que ahí hay más números hasta llegar a infinito, ¿ya? En cambio, en los números racionales hay tres opciones: que el resultado sea exactamente un número entero, que el resultado sea un número con parte decimal exacta, finita, que no va hasta el infinito, o que tenga una parte decimal que va hasta el infinito, pero una parte de esa parte decimal siempre se repite. Les había mostrado, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, 28, 57, 14, 28, 57, 14,
y siempre se va a repetir ese 28, 57, 14 hasta el infinito. Tres opciones de números racionales, que su resultado sea un número entero exacto, un número con parte decimal exacta o finita, y un número que tenga una parte decimal, pero la parte decimal se extiende hasta infinito. Pero en un número racional, la parte decimal se repite según un periodo determinado. Miren, aquí cada decimal se repite el 6. En cambio, cada 6 decimales, su periodo es 6, cada 6 decimales se repite 28, 57, 14. 28, 57, 14. ¿Ya? Para los irracionales, la parte decimal nunca se repite. Nunca se repite. Sigamos avanzando. Y observamos el conjunto de los números reales. Esta R mayúscula son los con doble raya. El conjunto de números reales son todos estos de acá. Hemos comenzado a estudiar primero los naturales, y los naturales son lo mismo que enteros, el conjunto de números enteros con doble rayita, pero positivos. Eso es el conjunto de números naturales. Conjunto de números naturales equivale a decir números enteros positivos. Después, entre los números enteros positivos, el conjunto de los números enteros negativos y el conjunto que tiene un solo elemento, que es el 0, esos tres conjuntos unidos nos dan el conjunto de los números enteros. Enteros negativos, el 0, y los enteros positivos. ¿Ya? Ahora, los números enteros son subconjunto de los números racionales, porque todos los enteros se pueden obtener de dividir un entero cualquiera entre un número natural. Pero aparte están estos. Este era el que tiene decimal, cuya parte decimal se repite siempre el 6, 0,666666. Luego el 28, 57, 14, aquí está. ¿Listo? Es resultado de un número entero dividido entre un entero positivo. Todos esos son los números racionales. El Q mayúscula con doble rayita, son los números racionales. Son subconjunto del conjunto de números reales. Y los números irracionales son todos estos y muchos otros más, que no son resultado de dividir un número entero entre un número natural. Su parte decimal es infinita y nunca se repite una parte de esa parte decimal. ¿Ya? Y aparte les había dicho, aparte de esos conjuntos que vemos ahí, está el conjunto de los números, el conjunto de los números imaginarios. ¿Por qué? Porque esos no existen. Los números imaginarios no existen. Se supone que existen, pero nadie los ha visto. Es el conjunto I. Ese conjunto I está el número pi, está el número e, está el raíz de 3, por ejemplo, raíz de 3, y así, muchas de las raíces están ahí, entre el conjunto de los números imaginarios. Perdón, menos 1. Las raíces de los números negativos son parte de los números imaginarios. Ya está el infinito y muchos otros números. Voy a completar aquí el símbolo de la raíz. ¿Ya? La raíz de los números negativos es imaginaria, no existe. Luego está el número infinito. El número infinito es un 8 acostado. Ustedes lo van a dibujar bonito, ¿ya? Un 8 acostado es el número infinito. Tampoco lo conocemos, no es un número real, es demasiado grande para que alguien lo haya visto alguna vez o sepa cuánto mide. ¿Listo? Solo sabemos que es infinito, un número imaginario. Nosotros no vamos a trabajar con imaginarios, solo con estos números reales. ¿Ya? Si alguna vez nos toca trabajar con estos, vamos a hacer nosotros malabarismos, maniobras, vamos a hacer cualquier cosa para convertirlos o trabajar con números reales y que no nos toque esto, ¿ya? Porque no los necesitamos. Y para hacer eso necesitamos ser muy hábiles en las matemáticas, en despejes,
en conocer las propiedades y aplicar las propiedades de los números reales. ¿Ya? En ese sentido, les había dicho al principio que los números reales es un conjunto de números. Miren, aquí vemos el conjunto de números reales, no es vacío, tiene muchos elementos. Estos solo son muestras, pero son infinita cantidad de números reales. ¿Ya? La segunda propiedad de los números reales es que están dotados de acción de orden, suma, resta, multiplicación, división. Están dotados de acción de relaciones de orden, es decir, que los podemos comparar los números, cuál es más grande o cuál es más pequeño. Y están dotados de operaciones de suma, multiplicación. La suma y la resta es una sola operación, ¿ya, jóvenes? La multiplicación y división es una sola operación. No van a pensar que son dos operaciones distintas. Después, están dotados también por muchas propiedades que son los axiomas, y que es lo que vamos a ver ahora. Les había pedido que vayan pasando en limpio, pero solo estaba en el video de la clase pasada, ¿no es cierto? Recién les cargué el material, entonces yo les voy a ir explicando. Quiero que vayan poniendo atención, y aquí abajito les dije, dejen unas 2 líneas para que yo les dicte, ¿ya? Entonces, jóvenes, hagamos eso. Yo se los voy a ir leyendo lo que significan, y ustedes luego le van a poner la traducción. ¿Alguno de ustedes pudo avanzar copiando estos axiomas en sus cuadernos, jóvenes? ¿Pudieron avanzar? Son 5 grupos de axiomas. Axiomas de la suma, axiomas de la multiplicación, axiomas de la distribución de la multiplicación respecto de la suma, axiomas de orden para las desigualdades y axiomas de igualdad. ¿Pudieron copiar esto en su cuaderno, jóvenes? ¿O no lo hicieron todavía? Sí, ahorita. Ya, muy bien, Iber, está muy bien. ¿Los demás? Sí, Ya, está bien. Bueno, sobre la asistencia, no se preocupen, van a responder en el foro. Como ahora estamos pasando clases fuera del horario de clases, si les controlo la asistencia ahorita, puede haber quejas de otros compañeros, ¿no es cierto? Entonces no voy a controlar la asistencia el día de hoy. A través de foros, ¿listo? A través de foro, para que respondan hasta el miércoles, les voy a hacer alguna pregunta de lo que estamos avanzando a partir de ahorita. ¿Listo? Entonces no se preocupen por marcar la asistencia de hoy. Continuemos. Entonces, han copiado, han dejado el espacio acá. Jóvenes. You are now unmuted. Unas 2 líneas aquí han dejado. Ya, está bien que hayan dejado esas líneas. Entonces ahora les voy a explicar. ¿Listo? Les voy a explicar, les voy a ayudar a traducir. Ustedes ya han visto lógica, deberían poder traducir fácilmente, ¿no ven? A ver, veamos cómo están después de haber estudiado lógica. Estos 5 primeros axiomas, este primer grupo, este grupo de axiomas, corresponde a la operación de la suma. Les digo que no hay resta porque ustedes ya son lo suficientemente grandes para saber que Papá Noel no existe y que la resta no existe, solo existe la suma. La ley de composición interna para la suma se los voy a leer tal como está. Les voy a hacer 2 traducciones. Una que dice, no entra el espacio, les voy a dictar si es que gustan, y de todos modos va a quedar grabado acá en el video para que lo puedan ver en cualquier momento. La ley de composición interna dice que si sumamos 2 números reales, el resultado es número real. Solo eso dice. ¿Ya? Anótense. Si se suman 2 números reales, el resultado es real. Es real. Si se suma 2 números reales, no voy a poner ese número tan feo, les voy a poner así. Doble rayita significa número real. Si se suman 2 números reales, el resultado es número real. ¿Ya? Eso dice la ley de composición interna. Y significa, y se dice, recuerdan, ¿no es cierto? Cuando aparece la flecha, significa que todo lo delante se pone imaginariamente un sí.
Si A pertenece a los reales y B pertenece a los reales, ¿qué significa? Que esos dos números son reales. Si A ver, se los vuelvo a leer. Esto ya lo tienen que ir copiando ustedes o se los anotaré en este nada más acá. Si A pertenece a los reales, a los números reales, y B pertenece a los reales, entonces su suma, voy a seguir escribiendo solo de ese, también pertenece a los números reales. ¿Ya? Toda esa es la lectura de este lenguaje simbólico leído en nuestro lenguaje natural. Si A pertenece a los números reales y B pertenece a los reales, entonces la suma o su suma de esos números A y B también pertenece a los números reales. O lo que les había dicho al principio, si se suma dos números reales, el resultado es un número real. Eso nada más tienen que recordarlo, ¿ya? La de conmutatividad. La de conmutatividad se los voy a leer de otra manera. A más B igual a B más A para todo número A y B que pertenece a los reales. ¿Listo? A más B igual a B más A. Eso lo entendemos. Esto se lo voy a traducir. Para todo A y B que pertenecen a los números reales. ¿Ya? A más B es lo mismo que B más A para todo A y B que pertenece a los números reales. ¿Qué significa? En la suma de números reales, esto escríbanselo, en la suma de los números reales, el orden de los factores no altera el resultado. Eso dice la ley de conmutatividad. En la suma de números reales, el orden de los factores no altera el resultado. Eso lo hemos visto desde básico, ¿no es cierto? Pero ahora estamos aplicando leer en lenguaje el lenguaje simbólico, leer, utilizando lo que hemos aprendido en lógica. ¿Ya? Esta A mayúscula volcada significa para todo, esta E mayúscula curvada significa pertenece, esta R con doble palito significa conjunto de los números reales. ¿Ya? Esta tercera propiedad, jóvenes, dice: para todo número A, B y C que pertenece a los números reales, es decir, si tenemos tres números reales A, B y C, para todo A, B, C que pertenece a los números reales, para todo número A, B y C que pertenecen a los números reales, eso también lo podemos escribir para todo A, B y C que son números reales. ¿Ya? Entonces, para todo número que pertenece a los números reales, A, B y C son números reales, se cumple esto. Que si tenemos la suma de A, B, C, entonces el orden en el que agrupemos las sumas no altera el resultado. Eso se anotan como el axioma o ley de asociatividad. En la suma de varios números reales, si sumamos solamente números reales, miren, A más B más C. ¿Qué son A, B, C? Son números reales. En la suma de números reales, el orden en el que se asocia, el orden en el que se asocia para realizar las sumas, el orden en el que se asocia para realizar las sumas no altera el resultado. ¿Qué significa? A ver, con un ejemplo. Si A vale 2, B vale 3, C vale menos 1, ¿ya? Si tenemos eso. Y vamos a hacer esas dos sumas que están ahí.
Miren, vamos a hacer estas sumas. A más B. ¿Cuánto es A más B? 2 más 3. Más C es menos 1. Entonces menos 1. Listo. A ver. Esa mitad. ¿Cuánto es 2 más 3, jóvenes? You are now unmuted. 5. Ahora, luego. Más por menos. Menos 1. Listo. A ver, esto tengo que escribir acá. Ya. Fíjense, ahorita solo estoy escribiendo este lado izquierdo. A más B, paréntesis, más C. Solo he reemplazado eso. A más B más C. Estoy resolviendo. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? 5 menos 1 es 4. Ya. Hasta el momento primero he agrupado para sumar. Siempre para sumar cuando son más de 2, más de 3 términos, siempre se tiene que hacer de 2 en 2, ¿no ve? Primero hemos hecho entonces 2 más 3. Su resultado del paréntesis fue 5. Ese resultado recién lo sumamos con C. Entonces en C, para eliminar el paréntesis, se aplicó la propiedad de los signos. Más por menos y dio como resultado menos. ¿Ya? Entonces este lado izquierdo lo acabo de resolver. Con estos valores, ¿cuánto vale A? Vale 2. B vale 3 y C vale menos 1. Reemplacemos aquí. Dice A vale 2. Más. Dice abra paréntesis. Ahí coloque 3. Más. ¿Cuánto vale C? Vale menos 1. Menos 1. Cierro paréntesis. ¿Ya? Dice, Sí. disculpe, dice que llegue tarde, dice, usted dijo que era a las 7 punto la clase que iba a comenzar. A las 6 les dije, jóvenes. Pero recién hemos comenzado. ¿Ya? Recién esta diapositiva bueno, es la más importante. Está a tiempo. Yo como estoy confiado y recién estoy yendo a mi casa también. Ya. Estaba haciendo algunas compras, sigue. Ya. Entonces póngase auriculares para escuchar por lo menos y luego lo puede ver el video con calma. ¿Listo? Bueno, dice, Ya. gracias. Listo. Entonces, 2 más. El resultado, miren aquí. 3 más menos 1. Este más, para poder sumar lo que está dentro de este paréntesis grande, primero hay que sumar 3 más este paréntesis. Más por menos, menos. Eso se va a volver 3 menos 1. ¿Ya? Vamos a sacar ese resultado y va a ser 3 menos 1. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 3 menos 1, 2. 2 más 2 va a salir 4. Entonces fíjense, no importa en qué orden agrupemos para hacer las sumas de 2 en 2. Si decimos primero agarro estas dos y su resultado lo sumo con el que queda. O no, yo no quiero eso. Yo prefiero sumar estos dos últimos primero y su resultado recién lo sumo acá. Eso significa la ley o axioma de asociatividad, esa que conocemos desde niños, ¿no es cierto? El orden en el que se agrupen los factores para realizar las sumas no altera el resultado. Eso significa, no importa si todos tienen signo más, si es la misma operación, no importa cuáles hagamos primero, el orden en el que realicemos las sumas, al final el resultado es el mismo. ¿Ya? Ese es el resultado del mismo. Ahora, quiero, esas tres primeros axiomas, tres primeros axiomas son muy sencillos, esos los conocemos prácticamente desde básico, ¿ya? Tal vez el primero no lo conocían, pero ahora ya lo conocen. El primero es la ley de composición interna que dice, si sumamos dos números reales, el resultado obviamente tiene que ser número real, no se va a convertir en otra cosa. Bueno, están bien, están a tiempo de todos modos los que se están conectando recién, comuniquen a sus compañeros por favor, y de todos modos queda grabada esta primera parte de la clase, ¿ya? Entonces continuemos. Hemos visto estos tres primeros axiomas. El axioma de ley de composición interna que nos dice si tenemos dos números reales, entonces la suma de esos números reales, el resultado de esa suma de números reales va a ser un número real.
Si sumamos 5 más 7, el resultado, ¿cuánto es? Jóvenes, 5 más 7. You are now unmuted. 5 más 7. No, espera. 12. 12. ¿Es número real o es imaginario? You are now unmuted. Imaginario. El 12 es imaginario. A ver, ¿qué tipo de número es el 12? ¿Alguien que recuerde? 5 más 7 da 12, ¿no es cierto? El 12 es número real, es imaginario. ¿Qué tipo de número será? Es real, es un número entero. El número entero es subconjunto de los números racionales. Los racionales pertenecen a los números reales, entonces el 12 es número real. Esta ley de composición interna dice, si suman dos números reales, su resultado pertenece a los números reales. La conmutatividad dice, si suma dos números reales o más números reales, el orden en el cual ordene esos factores no altera el resultado. ¿Ya? La asociatividad dice, si tiene más de 2 o más de 3, si tiene más de 2 o más de 3 números reales que los está sumando, entonces no importa cómo los asocie, es decir, para sumar siempre se hace de 2 en 2 primero, ¿no es cierto? Entonces dice, no importa cómo los asocie, cómo asocie las sumas, el resultado siempre va a ser el mismo, como les he mostrado ahorita con este ejemplo en color rojo, ¿ya? Entonces eso ya lo hemos visto desde el colegio y ahorita ya lo hemos repasado. Ahora, estos dos últimos axiomas son muy importantes. Gracias al axioma 1.5, esta quinta propiedad de las sumas, es que se ha eliminado a la resta. No existe la resta, les decía, es por este axioma. Estas dos se las voy a leer para que las entiendan bien. ¿Listo, jóvenes? Les voy a explicar esto. Perdón, como no era la hora de clase, estoy con llamadas, pero ya. Entonces, vamos a hacer espacio. Terminen de copiar estos números de rojo y les voy a explicar estos axiomas. Miren, el 1.4 dice la existencia del elemento neutro. Antes de explicarles, cuando sumamos dos números, ¿qué número tendríamos que sumarle al 7 para que el resultado no cambie, siga siendo 7? A ver, a cada uno de ustedes, ¿cuántos años tendrían que aumentarse para seguir teniendo la misma edad que tienen ahorita? Lozada responde, dice 0. Si puede, hable por el micrófono, Luis. ¿Ya? Entonces, para que cualquier número, al sumarle un nuevo número, se mantenga el número original, hay que sumarle el 0. Eso es un número neutro. Neutro significa que el resultado no cambia, no varía. ¿Ya? Se los voy a leer lo que dice aquí en lenguaje simbólico para que lo tengan en nuestro lenguaje natural. Existe, desde acá, existe el 0 que pertenece a los números reales. Sigan el cursor rojo que les estoy mostrando. Existe el 0 que pertenece a los números reales. Aquí no es ese signo, es más bien, voy a usar esto. Ya. Existe el 0 que pertenece a los números reales. Ahora voy a modificar. Y se cumple, ¿no es cierto? Que cualquier número más el 0 es lo mismo que el 0 más ese número, y eso es igual a simplemente el número original. ¿Listo? Entonces, existe el 0. Perdón. Aquí en realidad lo que yo quería hacer era este símbolo, tal que existe el 0 que pertenece a los números reales, tal que
sumando cualquier número más 0 es igual a 0 más ese número, y eso es igual al número original. ¿Listo? Escriban eso entonces. Existe un número 0 que pertenece a los números reales, tal que se cumple que cualquier número más ese 0 es igual a 0 más ese número, y lo que es igual a el número original. Acá simplemente se muestra la propiedad conmutativa nuevamente. No importa el orden en el que coloquemos ese número 0. A ese número 0 se le conoce como elemento neutro de la suma. Al número 0 se le conoce como número neutro de la suma. El 0 es el número neutro de la suma. ¿Por qué se le dice neutro? Porque es como la gelatina neutra que usan para los postres. Le ponen gelatina neutra a un postre de naranja, ¿y qué sabor va a tener la gelatina al final? You are now unmuted. Naranja. Si le ponen la gelatina neutra a un postre de frutilla, ¿qué sabor va a tener el postre? You are now unmuted. Frutilla, es decir, no le cambia el sabor. Lo mismo ocurre con el elemento neutro. El resultado es el mismo número al que se le aplica esa operación con ese elemento neutro. Entonces, en la suma el elemento neutro es el 0, porque si sumamos 0 a cualquier número, el resultado sigue siendo ese mismo número, ¿ya? Cualquier número más el elemento neutro de la suma es el número original nomás. ¿Listo? Y aquí hay una explicación. El neutro es único para los números reales, para los elementos de números reales, para todos los elementos de los números reales. Y ese neutro de la suma es el 0. Aquí lo único que falta es que ustedes escriban el neutro aditivo o neutro de la suma. Entonces, si están copiando en su cuaderno, anoten el neutro aditivo o el neutro de la suma. El neutro siempre es 0. El neutro siempre es 0 para la suma. El neutro para la suma es el 0. Ese es el neutro. ¿Por qué? Porque si a cualquier número le sumamos 0, el resultado sigue siendo el número original. 7 más 0 es 7. Menos 851 más 0 sigue siendo menos 851. ¿Ya? Miren, menos 75 más 0 sigue siendo menos 75. ¿Ya? Entonces, si a cualquier número le sumamos el 0, el resultado sigue siendo el número original. En la suma, ¿cuál es el número neutro? Es el 0. ¿Cuál es la característica del número neutro en la suma? Es que al sumar el neutro, al sumar 0 a cualquier número, el resultado sigue siendo el mismo número. ¿Ya? El siguiente axioma. Si es que tienen alguna duda, me dicen, por favor, jóvenes. Después, en la suma, ahorita estamos en los axiomas de la suma. En la suma, jóvenes, existe también un elemento inverso. El elemento inverso, solo les voy a contar primero. El elemento inverso es un... Perdón, jóvenes, perdón. El elemento inverso en la suma es un elemento, es un número que... Estoy en clase, te llamo a las 7:30, por favor. Ya. Entonces, el elemento inverso es un número que al sumarlo a cualquier número, el resultado siempre es 0. ¿Ya? En la suma, imaginen, jóvenes, con lo que les acabo de decir, el elemento inverso, cada número real tiene un inverso aditivo. ¿Listo? Cada número de la suma, cada número real tiene un inverso aditivo, es decir, en la suma tiene un inverso, que al sumar un número más su inverso, el resultado siempre es 0. Por ejemplo, el inverso de, si yo les doy los siguientes números. Yo les doy los siguientes números. A que vale
7. B que vale menos 2. ¿Cuál será el inverso de la suma para A? ¿Cuál será el inverso de la suma para A? ¿Cuánto? El inverso de la suma, ahora les voy a contar. El inverso de la suma, para que el resultado sea 0, es el mismo número, pero con signo negativo. Y un número inverso se le representa así. A es un número, su inverso es el mismo, A, solo que con un signo negativo. Entonces el inverso de 7 es menos 7. ¿Ya? El inverso de B es menos B. Si B es menos 2, ¿cuánto sería el inverso? Le ponemos un signo negativo, menos 2. Menos por menos se volvería 2. Ahora, fíjense jóvenes, fíjense. A es un número, B es un número. El inverso para la suma de A es el mismo número pero con signo cambiado. Entonces, si el número A es 7, su inverso es menos 7. Si el número B es menos 2, su inverso es 2 positivo. Ahora hagamos la prueba. Voy a escribirles aquí. El número A más su inverso, más menos A, ¿cuánto es? 7 más menos 7. ¿Cuánto será el resultado? Eso es igual a 7. Más por menos, menos 7. 7 menos 7, jóvenes. 0. 0. A ver, ustedes hagan para el otro, para B. Sumen B y su inverso de la suma. B más su inverso, ¿cuánto será? Ese se los voy a hacer aquícitos, ¿ya? B sumado con su inverso de la suma. El número B es 2. Perdón, el menos 2. El inverso de la suma es el mismo número pero con signo cambiado. El mismo número menos 2 pero con signo cambiado es más 2. Menos 2 más 2 es 0. ¿Ya? Entonces, entre el axioma de la existencia del elemento neutro y el elemento inverso hay una relación. Quiero que lo vean. ¿Qué hemos dicho del elemento neutro? Que el elemento neutro para la suma es único. El único elemento neutro en la suma es el número 0. ¿Ya? En cambio, el elemento inverso es distinto para cada número. El elemento inverso es distinto para cada número. Cada número tiene su inverso de la suma. Cada número tiene su inverso de la suma. Y el inverso es nada menos que el mismo número, pero con signo cambiado. Eso lo van a notar. Ahora sí les leo esto que está en lenguaje simbólico. Para todo número A que pertenece al conjunto de los números reales, existe un inverso de la suma, es decir, un menos A, un inverso de la suma, que pertenece también a los números reales. Para cada número A que es real, para cada número A existe un inverso de la suma, que es el mismo número A, pero con signo cambiado. ¿Ya? Y ese inverso también es un número real. Y se cumple lo siguiente, 2 puntos. El número, cualquier número más su inverso, es decir, cualquier número más el mismo número pero con signo cambiado, la suma de cualquier número más el mismo número pero con signo cambiado, aplicando propiedad conmutativa, el inverso más el número siempre da 0. ¿Han entendido eso, jóvenes? Ya, de todos modos esta partecita va a quedar grabada. Entonces, dice, para todo número A que pertenece a los reales, para todo número A que pertenece a los números reales, existe un menos A, o existe su inverso de la suma,
Existe su inverso de la suma, que también es un número real. Y se cumple lo siguiente. Al sumar un número más su inverso, el resultado es 0. Al sumar un número más su inverso, no importa el orden, el resultado es 0. El resultado es el neutro. Muchas veces se dice, cuando a un número se le suma su inverso, el resultado es el neutro de la suma. ¿Ya? Cuando a un número se le suma el inverso de ese número, el inverso aditivo, el inverso de la suma de ese número, el resultado es el neutro de la suma. ¿Ya? Ay, no nos vamos a detener mucho. Solo, a ver, si yo les dijera, encuéntrenme los inversos de estos números, jóvenes, escríbanlos ahorita para practicar. Dice una Sí. pregunta, eso sobre los inversos, ¿qué pasaría si hubiera paréntesis de ahí o menos y adelante un más? O no sé, puede ser algún ejercicio. ¿Dónde? A ver, escríbalo en el chat para entender lo que está diciendo y ahorita les aclaro. ¿Listo? Entonces, ustedes hallen los inversos de los siguientes números. A cada rato van a ir cambiando a veces de... a ver, vamos. E que valga 1/2. F que valga menos 5. G que valga menos 2/3. A ver, hallen sus inversos, jóvenes, hallen los inversos de la suma. Inversos de la suma son los inversos aditivos. Ahorita estamos en suma. El inverso de la suma es el mismo número, pero con signo cambiado. A ver, entonces, si yo les digo hallen menos E, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale menos E? Menos F, ¿cuánto vale? ¿Y cuánto vale menos G? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es, escriben, menos E es igual a menos, entre paréntesis, E. ¿Cuánto vale E? Vale 1/2. Y ya, lo que dice aquí su compañera, está escribiendo una resta, ¿no ven? Lo que se hace es redondear. Lo que ha escrito su compañera es menos 6 menos 7 es igual a menos 13 nomás. ¿Ya? Lo que se hace en los paréntesis, se multiplica el signo de afuera con el signo de adentro del paréntesis, aplicando la ley de los signos. Menos por 6 positivos, menos por más, da menos 6. El menos 7 se mantiene y se queda ahí nomás. Cuando se suman dos números del mismo signo, el resultado mantiene el signo y solo se suman los tamaños de esos números. Menos 6 sumado con menos 7 da menos 13. ¿Listo? Se mantiene el signo negativo y se suman los tamaños nada más. ¿Ya? Ahora, jóvenes, yo les decía que no existe la resta. No existe la resta. No existe la resta porque la resta es simplemente la suma de un número más el inverso de otro. Porque más por menos se vuelve menos. ¿No ven? Entonces, solo por eso les decía que no existe la resta. La resta se ha inventado para que entiendan los niños de básico, para que entiendan un poquito. Pero, bueno, tampoco vamos a estudiar matemática pura, así que ya han aprendido que existe la resta, mantengan esa idea. Solo recuerden estas nuevas dos ideas. Cada número tiene su inverso de la suma. ¿Qué le hace su inverso? Lo vuelve 0 al resultado. Cualquier número sumado con su inverso, el resultado es 0. ¿Ya han encontrado cuál es el inverso de menos E? Digo, el inverso de E, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el inverso de E? El inverso de 1/2. You are now unmuted. Es el mismo número, pero con signo cambiado, ¿ves? Se vuelve menos 1. A ver, otra persona, el inverso de F.
El inverso de f, jóvenes. You are now unmuted. Más dos, Yes. 5. Más 5, ¿no? El inverso de f es menos 5. Su inverso va a ser el mismo número, pero con signo cambiado. Entonces el inverso de f es menos f y eso es menos 5. El inverso de g, jóvenes. Dos tercios. 2/3 positivo, el mismo número solo que con signo positivo. Ahora su compañera preguntaba la contra, seguro quiere decir el inverso de b. Miren, si b vale menos 13, entonces su inverso menos b vale el mismo número pero con signo cambiado, 13 positivo. ¿Ya? Rubén dice 3/2 es el inverso de g, está muy bien. ¿Listo? El inverso. Entonces han entendido, ¿no es cierto, jóvenes? Para la suma, cualquier número tiene su inverso. Cada número tiene su inverso. Es el mismo número, pero con signo cambiado. Está bien, Rubén, así como no lo vuelve 2/3. Se queda el mismo número nomás. 3/2. Lo único que hace el inverso en la suma es cambiarle signo. No le baja el de arriba, no le sube el de abajo. ¿Ya? Y queda 3/2 nomás. Así nomás queda. Estaba bien como escribió al principio. ¿Listo? Eso es en los axiomas para la suma. ¿Ya? Entonces vamos a pasar al siguiente grupo de axiomas. Son similares. ¿Ya? Son similares. Pongan atención nomás. Terminen de copiar lo que hemos anotado o sáquenle captura o más tardecita vean el video de la clase tomando apuntes en su cuaderno. ¿Ya? Voy a avanzar. Ya, avancemos. Entonces, el segundo grupo de axiomas ya corresponde a la multiplicación. Tiene una ley de composición interna, una ley de conmutatividad y una ley de asociatividad, exactamente iguales que las que hemos visto. La ley de composición interna dice, si multiplicamos dos números reales, su resultado pertenece a los números reales. Acá. La multiplicación de dos números reales es un número real. ¿Ya? El resultado de la multiplicación de dos números reales es un número real. Eso nos dice acá. A y B pertenece a los reales. La multiplicación de A y B pertenece a los reales. Pero eso es cuando el número A es número real y el número B es número real. Si A es un número real, si A pertenece a los reales y B pertenece a los reales, entonces la multiplicación de esos dos números reales, A por B, también pertenece a los números reales. Se los repito leyendo todo. ¿Ya? Si el número A pertenece a los números reales y el número B pertenece a los números reales, entonces la multiplicación de esos dos números reales A por B también pertenece a los números reales. Esa es la ley de composición interna, que nos dice que cuando multiplicamos dos números, su resultado, si esos dos números son reales, el resultado también es un número real. La multiplicación de dos números reales es un número real. Eso dice esta ley de composición interna. ¿Ya? Ahora la conmutatividad. Liceo. Sí, le escucho. Sí, Rubén. Liceo, la E parada, ¿qué significa ese E? Perfecto. M Ya. inversa. Perfecto, les voy a volver a explicar, ¿ya? Esta E mayúscula curveadita que parece el signo de euros, pero con una sola rayita nomás, esta significa pertenece, ¿ya? Por eso se los leo. Si A pertenece a los números reales y B pertenece a los números reales, entonces la multiplicación de A y B, su resultado de esa multiplicación de números reales, también va a pertenecer a los números reales. Eso significa la ley de composición interna.
Es simplemente, a ver, un ejemplo. Piden un ejemplo, se los voy a poner aquí. A ver, un número real. El F, G. G ya hemos hecho H. H vale menos 37. Y H, el número I que vale menos 2. ¿Ya? Entonces, la multiplicación de H por I. Se puede usar el punto para representar la multiplicación, se puede representar el asterisco para representar a la multiplicación, o se puede representar a los paréntesis para representar a la multiplicación, ¿ya? Generalmente no usamos la X porque la X es una variable que usamos mucho, entonces se usa el punto, el asterisco o los paréntesis para representar multiplicación. H es un número real. Es un entero. Y es un número real, es un entero. Los dos son negativos. H por I, el menos 37, por el menos 2, son dos números reales. Menos por menos, jóvenes, ¿cuánto es? Más. 37 por 2. 37 por 2, 64. Perdón, 74. ¿No es cierto? Entonces es número real. Lo único que nos dice la ley de composición interna es no se preocupen, jóvenes. Si en la suma dice si suman dos números reales, el resultado es número real. En la multiplicación, la ley de composición interna dice no se preocupen, jóvenes. Si multiplica dos números reales, el resultado va a ser un número real. ¿Ya? Si se casan dos seres humanos, el hijito va a ser humano, no va a salir extraterrestre. Algo así nos quiere decir la ley de composición interna para la suma y para la multiplicación. ¿Ya? Continuemos. La ley de conmutatividad ya la hemos visto. ¿Qué nos dice? Para todo, esta mayúscula, Rubén, significa esta mayúscula volcada, patas arriba, significa para todo. Para todo número A y B que pertenece a los números reales. Eso se los escribiré, ¿ya? Para todo número A y B que pertenece a los números reales. Para todo A y B que pertenece al conjunto de los números reales. En números reales escribimos así, un palito, la R mayúscula y ahí termina. ¿Ya? Ay, no entró el espacio. Así. ¿Listo? Esto de acá se lee así, para todo A y B que pertenece al conjunto de los números reales. Por eso usamos los símbolos, porque nos ahorra, miren, 1, 2, 3, 4, en 5 símbolos decimos todo esto. Para eso hemos aprendido también un poco de lógica. Para todo A y B que pertenece a los números reales, en la multiplicación de esos dos números reales, el orden de los factores no altera el producto. Recuerden la conmutatividad, se los digo otra vez, de otra manera. Conmutatividad. La multiplicación de dos números, no importa si la realizamos en distinto orden de sus factores, o el orden de los factores en una multiplicación no altera el resultado. El orden de los factores en una multiplicación de números reales no altera el resultado. ¿Ya? El orden de los factores en una multiplicación de números reales no altera el resultado. Primero podemos poner A por B, es lo mismo que B por A. A ver, aquí, para nuestro ejemplo. H por I. Ya hemos visto cuánto sale, ¿no? Será lo mismo que I por H. Lo demostremos. Hace ratito hemos calculado y sale 74. Es H por I. Pero, a ver, si primero hago I por H, escribamos I es menos 2. Ya. Ahora por H es menos 37. Listo. Escribo. Menos por menos da más.
Menos 2 por 37, 74. Eso es lo mismo que simplemente 74. ¿Ya? Entonces, jóvenes, no importa el orden de los factores en la multiplicación, si es de números reales, el resultado va a ser el mismo. 74 salió igual a 74. A ver, aquí su compañera pone otro ejemplo. 36 entre 25 por menos 25 quintos. Perfecto, aquí lo voy a escribir, ¿ya? 36 25avos. Así lo escribiré. A ver, 36 entre 6 es lo mismo que 6 nomás, ¿no ve? Pero bueno, está queriendo dar un ejemplo, escribámoslo. Ya. Así está queriendo mostrarnos su compañera el ejemplo. El resultado va a ser, ahorita van a ver cómo lo voy a hacer yo, es 36 por 25. No tengo espacio. 36 por 25 más entre 6 por 5. A ver. $36 sobre 6 por 25 entre 5 con signo negativo. Nos da un signo negativo ahí. ¿Ya? Y aquí multiplicando. No hay problema, el resultado sería el mismo, menos 36 por 25 entre 6 quintos. Al final, después de simplificar todo, el resultado ahí sería 6 por 25 entre 5 es 5, el resultado va a ser menos 30. ¿Listo, jóvenes? No hay problema. El orden de los factores no altera el resultado. Aquí en el axioma de asociatividad, jóvenes, es cuando no hay solo dos factores, sino que hay 3, 4, 5, aunque sea 100 factores, pero es la misma operación. Ya lo hemos estudiado eso cuando veíamos la propiedad asociativa, cuando tenemos la misma. Recuerdan, vimos con i, o veíamos con o, la disyunción, ¿cierto? Entonces no importa que haya solo 3, haya 50, haya 100, si es la misma operación, en este caso estamos estudiando la multiplicación, el orden en el que asociemos o agrupemos para hacer por partes esas multiplicaciones no altera el resultado. Porque ustedes han aprendido a multiplicar de 2 en 2, o han aprendido a multiplicar de 3 en 3 o de 7 en 7 al mismo tiempo. No, ¿verdad? Solo han aprendido a multiplicar de 2 en 2 y su resultado lo multiplican con este otro. ¿Qué significa? A ver, un ejemplo de ese axioma de asociatividad. Veamos. Estamos con H e I y veamos otros. El número K que valga, digamos, menos 2. El número L que valga 4. El número M que valga menos 7. ¿Listo? Imaginen que tenemos eso. Y yo les digo K por L por M. No importa cómo los agrupemos, el resultado va a ser el mismo. Si yo pongo primero K por L por M, o por ahí se me ocurre decirles primero hagan así, L por K por M, no importa cómo los asocien, no importa cuáles escojan primero, si tienen que multiplicar K por L por M, a ver, si al final de cuentas tienen que multiplicar K por L por M, voy a enchufar mi computadora.
Fíjense, jóvenes, esta multiplicación tenemos que hacer K por L por M. No hemos aprendido a multiplicar los tres simultáneamente, primero hacen de 2 en 2, entonces ustedes pueden escribir primero K por L y sus resultados recién por M. O pueden multiplicar primero L por M y sus resultados recién con K. O si quieren, primero K por M y su resultado con L. ¿Cómo sería? Lo escribamos acá. Hasta ahí. La multiplicación de esos tres, según nosotros agrupemos, nosotros somos libres de escoger cómo queremos hacer esas multiplicaciones. Entonces K vale menos 2 por L que vale 4 por M. Perdón, M vale menos 7. ¿Ya? Estoy haciendo la segunda multiplicación. Menos 2 por 4, menos por más, da menos. Entonces, menos 8. Ahora sí. Por menos 7. ¿Han visto lo que he hecho acá? El resultado de los dos primeros es menos 8. Y su resultado recién por menos 7. Es igual a... menos por menos, positivo, 8 por 7, 56. Ese es el resultado. Fácil, pero a ver, primero hagamos con los otros factores. K, solito el K. Entonces, decimos K vale menos 2. Menos 2 por paréntesis L por M. L vale 4, 4 por y M vale menos 7. Entonces, dentro de paréntesis, menos 7. Esa multiplicación la vamos a desarrollar, sería menos 2 por, esperamos a que salga el resultado del paréntesis y recién multiplicamos con el de afuera. Positivo por negativo, negativo, entonces es menos 4 por 7, 28. Y ya estamos listos. Menos por menos da más, 2 por 28, 56. El mismo resultado que acá. Y si quisiéramos hacer de la otra manera, tendríamos que hacer primero la multiplicación K por M y su resultado con L. Entonces la ley de asociatividad dice, no importa cuántos factores tengan, si es la misma operación de multiplicación, el orden en el cual agrupen ustedes para hacerlo más fácil no va a alterar el resultado. Si ustedes hacen este rojo o hacen este otro, el resultado siempre va a ser 56. O hacen este en otro color, el resultado siempre va a ser 56. A fin de cuentas, la asociatividad dice el orden de los factores en la multiplicación de números reales no altera el resultado. Exacto, Rubén. No, el resultado sale el mismo. Si quieren, escriban el de la asociatividad. El orden en el que agrupemos las multiplicaciones, no altera el resultado. El orden en el que agrupemos las multiplicaciones de números reales no altera el resultado o producto, ¿verdad? Eso ya lo van conociendo desde básico. Estos dos últimos axiomas se parecen a los de la suma. En la suma existía un elemento neutro. ¿Quién me dice cuál era el elemento neutro de la suma? El 0. ¿Por qué? Porque al sumarle a cualquier número el 0, el resultado es el mismo número, no cambia. Por eso se llama neutro. El inverso de cualquier número de la suma, ¿cuál es? El inverso de la suma o inverso aditivo, ¿cuál es? Es el mismo número con diferente signo. Con signo cambiado. Sí. Si tenemos un número y es negativo, su inverso es el mismo número pero positivo. Si tenemos un número positivo, su inverso de la suma es el mismo número pero negativo. Ya. Ahora, en la multiplicación existen el neutro e inverso. ¿Ya? El neutro para la multiplicación es el número 1. ¿Por qué? Porque a multiplicar cualquier número por el número 1, el resultado es el mismo número. ¿Listo? Entonces, el
En la suma el neutro es el 0, en la multiplicación el neutro es el 1. ¿Por qué? Porque al multiplicar cualquier número por 1 el resultado es el mismo número. Esto se lee así. Existe, esta E mayúscula volcada significa existe. Existe un número 1 que pertenece a los reales. Acá hubo un error, lo voy a corregir. Ya. Existe el número 1 que pertenece a los reales, tal que cualquier número A multiplicado por 1 da como resultado el mismo número. ¿Ya? El menos 852 por 1, ¿cuánto es, jóvenes? Menos 852 por 1, ¿cuánto da? ¿Cuánto da menos? ¿Cómo dijo? Dime, Lisa. A ver. Elvis, ¿qué decía? Ese mismo número, digo, el que multiplicó por el 1. Ah, pero dígalo, pues, ¿cuál es? Ese mismo producto. Pero es el mismo número, díganlo, es el menos 852, ¿no es cierto? Entonces, si multiplico... Una pregunta, Sí. cuando la definición dice que existen los números reales, ¿tendría que ser los números reales positivos? No, cualquier número. ¿Sería negativo? Cualquier número. Si es un número negativo, miren, por el 1 sería así. Menos 852 por 1 es igual a positivo por negativo. ¿Dónde estoy escribiendo? Aquí. No, me refería a que el 1 tiene que ser positivo. ¿No? El 1 siempre es positivo. El neutro siempre es positivo. ¿Ya? Menos 852 por 1 es igual a menos 852. ¿Ya? El neutro siempre es el 1, positivo, para la multiplicación. El neutro en la suma siempre es 0. En la multiplicación el neutro es 1. El elemento inverso en la suma, ¿cuál era? Era el mismo número, pero con signo cambiado. Y ahí surge la resta. La resta es simplemente la suma de un número más el inverso de otro. Más por menos se vuelve menos y ahí apareció la resta. ¿Ya? En la multiplicación, todo número tiene su inverso. Su inverso y se escribe a la menos 1. Y la cuestión es que al multiplicar cualquier número por su inverso multiplicativo, el resultado nos da el neutro de la multiplicación, nos da 1. ¿Saben cuál es el inverso multiplicativo de cualquier número? Es 1 entre el número. ¿Ya? Y ahí surge la división. Se los voy a escribir con ejemplo. Por ejemplo, si tenemos el 7, el número n es el número 7. Entonces, su inverso de la multiplicación es n a la menos 1 este n a la menos 1 es como este numerito de aquí. El menos 1 está arriba del n, ¿ya? Eso nos dice inverso multiplicativo. El inverso de la multiplicación del número a es 1 entre a. El inverso multiplicativo, el n elevado a la menos 1, es igual a 1 entre n. ¿Listo? Lo que hace este menos 1, dice, ponen un número 1 en un numerador, raya, y al denominador lo pasan a este numerito de acá. ¿Listo? A ver, les estaba escribiendo el ejemplo. Entonces, si n vale 7, su inverso n a la menos 1 es 1 dividido entre 7. ¿Ya? ¿Qué pasa?
si multiplicáramos n por n, el inverso de n, por n a la menos 1, el resultado sería 7 por 1 entre 7. No voy a meter ahí. A ver, lo voy a multiplicar así. Siete por 1 entre 7. Eso ya les enseñé cómo se multiplicaban las fracciones, ¿no es cierto? Multiplicamos los numeradores y sería 7 por 1, 7. Y todo eso dividido entre 7, entonces todo eso es igual a 1. Sí, la clase enseguida la voy a cargar a la página del curso. Los que tengan que retirarse es comprensible, ya les dije, no se ha controlado asistencia el día de hoy precisamente porque no era de nuestra clase, ¿no es cierto?, el horario, por eso no se ha controlado la asistencia, así que no se preocupen, jóvenes. Ya, volvamos aquí al ejemplo. Les dije, si multiplicamos un número n por su inverso multiplicativo por n elevado a la menos 1, entonces sería 7, el número n es 7. Su inverso multiplicativo n a la menos 1 es 1 sobre 7. 7 por 1 sobre 7 es, multiplicamos los numeradores, 7 por 1, 7, denominadores, 1 por 7, 7. Y 7 entre 7 es 7, 7 entre 7 es 1. Y así, si multiplicamos cualquier número por su inverso de la multiplicación, el resultado siempre es 1. ¿Ya? Eso se cumple. Y podemos hallar el inverso multiplicativo de cualquier número menos del 0. No existe el inverso del 0 porque si no sería la división 1 entre 0. Y no existe la división de ningún número dividido entre 0. El resultado de cualquier número dividido entre 0 es infinito, y el infinito no pertenece a los números reales, el infinito es un imaginario. Entonces, para el único número que no hay inverso multiplicativo es para el 0. ¿Ya? Eso lo voy a escribir acá y con rojo. El único número para el que no hay inverso multiplicativo es para el 0. ¿Por qué? Porque tendríamos 1 entre 0 y cualquier número dividido entre 0 es infinito, no existe, no es número real. Y ya les dije, nosotros solo trabajamos con números reales. Para el 0 no hay inverso de la multiplicación. ¿Ya, jóvenes? Vayan terminado de copiar esto y les voy a mostrar los siguientes grupos de axiomas, y ahora uno que mezcla la multiplicación y la suma. ¿Listo? Que es el axioma de la distributividad. Lo importante de acá es que conozcan los dos últimos axiomas de cada uno, porque los tres primeros ya lo sabían. Ahora, en la suma existe un elemento neutro. ¿Cuál es el neutro de la suma? Eso va a ir en pregunta del foro ahorita. ¿Cuál es el neutro de la suma? ¿Es único o es distinto para cada número el neutro de la suma? ¿Alguien anímese? Conteste. Neutro de la suma es, a ver, ¿qué número, si le sumamos a cualquier número, da el mismo número? Es el 0, ¿verdad? Y en la suma cada número tiene su inverso. En la suma cada número tiene su inverso y es el mismo número, solo que con signo cambiado. ¿Ya? En la multiplicación, jóvenes, en la multiplicación existe el elemento neutro que es el número 1. Al multiplicar cualquier número por 1,
el resultado es el mismo número nomás. ¿Ya? Dice, ¿puede volver a repetir de nuevo, listo? ¿De la suma o solo de la multiplicación, Rubén? De las dos, por favor, si se puede. Sí, ya. Entonces, estos dos últimos, pongan mucha atención. La multiplicación y la suma tienen números neutros e inversos. El neutro para la suma es único. El neutro para la multiplicación es único. ¿Ya? Hay un solo neutro para la suma y hay un solo neutro para la multiplicación. El neutro es aquel que al aplicar esa operación a cualquier número, el resultado sigue siendo el mismo número. ¿Listo? El neutro es el que al aplicar al multiplicar o al aplicar esa operación a cualquier número con el neutro, el resultado es el mismo número. El neutro en la suma es el 0. ¿Por qué? Porque al sumar 0 a cualquier número, el resultado es ese número. El neutro en la multiplicación es el 1, porque al multiplicar 1 por cualquier número, el resultado es ese número. ¿Ya? Ahora, el inverso. Cada número tiene su inverso. Para la suma, el inverso es el mismo número, pero con signo cambiado. Si el número es un número negativo, su inverso es positivo. El mismo número, pero positivo. Si el número es un número positivo, su inverso es el mismo número, pero con signo cambiado, sería negativo. ¿Cuál es la propiedad de los elementos inversos? Que al aplicar el inverso con esta operación, al aplicar el inverso con esa operación a un número, el resultado siempre es el neutro de esa operación. A ver, ¿qué significa? Al sumarle a un número su inverso de la suma, el resultado es el neutro de la suma, es decir, el 0. En la multiplicación, al multiplicar un número por el inverso multiplicativo de ese número, el resultado es el neutro de la multiplicación. El neutro de la multiplicación es el 1. ¿Ya? Así pueden también recordarlos mejor, que al aplicar el inverso con esa operación a un número, el resultado es el neutro de esa operación. ¿Listo? De todos modos está grabado esto que les acabo de decir. Luego, si es que quieren profundizar o aprenderlo bien, lo pueden escuchar un par de veces más y lo van a entender mejor. ¿Ya, jóvenes? Entonces, en la multiplicación el inverso es el mismo número, pero en el denominador. Cuando multiplicamos un número por el inverso de otro, es como si dividiéramos. A ver, miren, jóvenes, yo les decía que no existe la resta, no existe la división. Por ejemplo, si alguien me dice, ingeniero, a ver, usted divida h entre i. Bueno, yo les digo, jóvenes, no existe la división, les dije. Existe la multiplicación. La multiplicación h por el inverso de menos i, es decir, por 1 entre i, miren, h por el inverso de i es como si dijéramos h entre i, ¿ya? A final de cuentas, la división no había sido más que la multiplicación de un número por el inverso de ese otro, ¿ya? Por eso les decía en un momento, no existe la división, no existe la resta, pero ya que los han aprendido, no hay problema. Dejémoslo nomás así. Solo recuerden estas propiedades. Cuando se aplica el inverso de un número según la operación de suma o multiplicación, el resultado es el neutro de esa operación. ¿Ya? Eso nomás recuérdenlo. Continuemos, tenemos que seguir avanzando ahora viendo los axiomas o propiedades de la distribución de la multiplicación respecto de la suma. Esto ya lo hemos visto. Entonces se distribuye la multiplicación respecto de la suma. Puede ser por izquierda o por derecha. ¿Qué significa? Que la distribuimos así como hemos aprendido cuando estudiábamos los teoremas de álgebra proposicional. Así distribuíamos, ¿no es cierto? ¿Cómo distribuíamos? Distribuíamos a por b más a por c. Entonces aquí está a por b más a por c.
podíamos distribuir desde la derecha. C por A más C por B, pero los ordenamos en orden alfabético. Sería A por C más B por C. ¿Listo? Simplemente eso dice el axioma distributivo respecto a la suma. ¿Ya? Ahora, como les dije, jóvenes, en este tema vamos a ver los números reales, estas propiedades que son muy importantes, y también vamos a ver las inecuaciones. Las inecuaciones son ecuaciones, solo que en lugar de ser iguales, porque de ahí viene ecuación de equal significa igual. Ya, voy a explicar un poco más despacio, Rubén. ¿Listo? Esta parte estoy avanzando un poquito rápido porque son propiedades que ya han visto desde básico, ¿no ven? Lo que sí he querido explicarles un poco más detalle es los axiomas de los números neutros y de los inversos. De todos modos, es también un poquitito complicadito entenderlos a la primera. Por eso les estoy diciendo, pero anótense esas explicaciones que les he dado y traten de entenderlas para el viernes. El conocimiento, jóvenes, es imposible que se quede a la primera solo viendo o solo escuchando o solo escribiendo. Es necesario que ustedes luego traten de entender, traten de escribir lo que entienden con sus palabras. Por ejemplo, el inverso de cada número en la multiplicación es el mismo número, pero en la división, cuando se divide 1 entre ese número. El inverso en la suma es el mismo número, pero con signo cambiado. Al sumar un número más su inverso, el resultado es 0. Al multiplicar cualquier número por su inverso, el resultado es 1. ¿Ya? Entonces esas cosas no se terminan de aprender ahora. Cuando nosotros descansamos, cuando nosotros dormimos, los tres primeros ciclos de 1 hora y media nos sirven para que nuestras células se regeneren un poco, para pagar el sueño que no hemos dormido bien, digamos, el día anterior. Ahí se va pagando ese sueño que debemos. Después de los 3 primeros ciclos, nuestro cuerpo comienza a curarse a sí mismo. Y al final, ya después del quinto ciclo de hora y media, quinto ciclo de hora y media, nuestro subconsciente va almacenando en la memoria lo que hemos aprendido. Y también va traduciendo al lenguaje de nuestro cerebro el conocimiento, que es un lenguaje abstracto que no lo entendemos y no se puede ver como pensamos, solo que ocurre eso. Ya, entonces ahorita puede que no hayan entendido completamente bien, Rubén, pero vayan repasando y con el tiempo, en un día o 2 días, ya se va a terminar de aprender. ¿Ya? Entonces, esta forma de los axiomas distributivos ya los hemos visto en los teoremas de distributividad. Tenía esta forma, ¿no es cierto? Afuera había una operación, afuera era multiplicación. Y adentro suma, distribuimos A por B, distribuimos con cada uno. Sí, siga escribiendo, Rubén, ahorita voy a leer, escriba nomás. Entonces, A por B más A por C. Por derecha, desde este lado, distribuimos hacia acá. C por A más C por B. Solo que los ordenamos en orden alfabético. ¿Listo? No hay mucho que detenernos acá, estos ya los hemos visto. Lo que sí quiero mostrarles ahora son los axiomas de la igualdad. Cuando tenemos dos números y queremos comparar su orden, cuál aparece primero o cuál es mayor. Sí, escriba nomás, Rubén, yo le voy a leer. Entonces, les voy a mostrar acá, en esta línea recta que representa todos los números reales. Aquí está el 0, están los números enteros positivos, están los números enteros negativos, están todos los números en la recta de los números reales, y al medio está el 0, ¿no es cierto? Al medio está el 0. A la derecha están los enteros positivos, los enteros negativos, los fraccionarios y los números racionales también están ahí. A ver, antes de explicar, leamos lo que dice Rubén. ¿Está bien que el neutro en la multiplicación es 1? Sí. El neutro en la multiplicación, no.
Sí, el neutro en la multiplicación es 1 porque si multiplicamos cualquier número por su neutro, el resultado es el mismo número. Está bien, ya lo entendí. ¿Ya? Ahora pongan atención acá. El neutro en la suma es el 0, porque cualquier número sumado más 0 es el mismo número. Ahora, jóvenes, como en la recta de los números reales, están todos los números, están también el número pi, el número e, los números decimales, todos los números están acá, son un puntito cada número. Si queremos comparar dos números, miren, si queremos comparar dos números, hay dos opciones. Si los dos números estuvieran acá, esos dos números serían iguales. ¿Ya? A ver. Miren, si los dos números están acá, esos números son iguales. Por ejemplo, este de azul es mi número 20 quintos. Este número de aquí abajito, el rojo, es el 8 medios. ¿Ya? ¿Cuál será mayor entre estos, el 20 quintos o el 8 medios, jóvenes? A ver, ¿quién me responde? ¿Cuál es mayor? Son iguales, dice. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cuánto es 20 quintos, Rubén? 4. ¿Y 8 medios, Elvis? 4. Ah, los dos son lo mismo. Precisamente por eso están en el mismo lugar sobre la recta de los números reales. Esta recta representa los números reales, ¿ya? Entonces, cuando queremos comparar dos números y saber cuál es el orden, entonces hay solo tres opciones. Una opción, que los dos números estén en el mismo lugar de la recta de los números reales, entonces esos dos números son iguales. La otra opción es que no estén en el mismo lugar, que estén en distintos lugares. ¿Ya? Entonces, la otra opción es que este número es mayor que este otro de acá. O la otra opción es que el número que estamos comprando esté al otro lado. Este número azul es menor que este de acá. ¿Cómo nos damos cuenta cuando un número es mayor que otro? Cuando comparamos dos números, el que está a la derecha es el mayor. ¿Ya? Cuando comparamos dos números, el que está a la derecha es mayor. Este número de aquí es mayor que el de acá. Si los dos números están en el mismo lugar, son iguales. Si comparo este con este número es menor que el de acá. ¿Ya? Entonces, eso nos dice esta ley de tricotomía. Nos dice, si tenemos dos números reales y queremos comparar su orden, o saber cuál es mayor que otro, hay tres opciones. Una, que estén en el mismo lugar de la recta, ahí los dos números son iguales. Estas otras dos opciones, si no están en el mismo lugar, hay dos opciones. Que el número A sea mayor que el número B o que el número A sea menor que el número B. No van a ser las tres al mismo tiempo. ¿Ya? En alguna ocasión, si están los dos en el mismo lugar, son iguales. En esta ocasión, el azul es menor que el rojo. En esta otra ocasión, el azul es mayor que el rojo. ¿Ya? Fíjense, dentro del círculo rojo, el azul está a la izquierda de este rojo, entonces este azul es menor que este número. Dentro de esta figura azul, el número que está aquí en azul es mayor que este. ¿Cómo sabemos? Porque cuando comparamos dos números según su orden o según su tamaño, el que está más a la derecha es el mayor. ¿Ya? Estas flechitas se lee de la siguiente manera. El lado más ancho le tocó al número que es mayor, por eso se lee así. A es mayor que B. ¿Por qué B es el menor? Porque a él le tocó la puntita.
Ahora fíjense, a A le toca la puntita, A es menor que B. Eso significan esas flechas, así se las lee. Ya, aquí se lee esto, A es igual a B. Esto se lee A es mayor que B. Y aquí se lee A es menor que B. ¿Listo? Ahora tenemos la ley de transitividad. ¿Recuerdan la ley de transitividad? Ya es hora, jóvenes. Continuaríamos el día viernes a la hora de clase normal, 9:15. Ya. Está un poquito cansador, es teoría, pero es importante conocer. Entonces repasen y estudien lo que hemos visto ahorita. Y si tienen dudas, Rubén, el viernes me dicen, repasen y me va a decir, ingeniero, a ver, ¿es verdad que el neutro en la suma es el 0? Yo le voy a decir sí, muy bien. ¿Qué propiedad tienen los números inversos? Ahorita les voy a preguntar en un foro, les voy a poner un foro para preguntarles cómo son el inverso de la suma y el neutro de la suma, de la multiplicación igual. ¿Está bien? Bueno, Lice, ¿hasta cuándo va a ser? Por hasta el viernes, ¿no? Sí, pero de todos modos, escuchen esto, sí, hasta el viernes, pero de todos modos, como hay este problema tan grave de esta enfermedad a nivel mundial, los foros yo los voy a dejar abiertos para que sus compañeros cuando logren volver a tener acceso a internet puedan ver normal, pero díganles que siempre vayan revisando cuando puedan los videos, los foros y las tareas, ¿ya? Entonces, ustedes traten de hacerlo hasta el viernes para que no se vayan retrasando, ustedes que tienen la posibilidad. ¿Listo? Gracias por esforzarse y por estar en la clase de ahorita, jóvenes. Nos vemos el día viernes. ¿Listo? Sí, los demás foros los voy a abrir. Los voy a abrir, Facundo. ¿Listo? Los voy a abrir toditos los foros sin fecha de cierre para que todos los compañeros puedan presentar. ¿Ya? ¿Algo más, jóvenes? Vayan copiándose estos axiomas, vayan copiándoselos, dejando el espacio. Está en el material de estudio de números reales e inecuaciones, ya les había dicho la anterior clase, ¿no ve? Más adelante también hay propiedades de las desigualdades. Esto igual se lo van a copiar, son los axiomas de la igualdad, les voy a explicar el viernes. Después esto cópienselo, quiero que se aprendan estos resultados, ya les decía, ¿no es cierto? El resultado de dividir cualquier número entre 0 es infinito. Infinito no es número real. Ya, pero ese resultado sabemos cuál es ese. Cosecante de 0 es infinito. Es un número imaginario también. Logaritmo de 0 es menos infinito. Menos infinito es un número imaginario. Logaritmo de infinito es más infinito todavía, así que también es número imaginario. Pero por lo menos sabemos cuál es el resultado. En cambio, decir 0 entre 0 no sabemos cuánto es el resultado. Infinito entre infinito no sabemos cuánto es el resultado. Estas también tienen que conocérselas porque más adelante las vamos a usar. Ya, jóvenes, quiero que se las conozcan. Esta tablita cópiensela por completo. Sí, dígales por favor, Facundo, que se vayan poniendo al día sus compañeros. Alguien más tenía que recoger los textos. Luis tiene que recoger su texto. Luis Lozada. ¿Ya? Tiene que recoger su texto. Los demás compañeros ya han venido a recoger sus textitos. Si alguien más quiere el libro o los textos, me avisa para que se los prepare. O si solo quieren el texto, la fotocopia me sale 5 bolivianos. Les doy eso. Me sale 5.60, pero no quiero tener cambio de centavitos, así que se los doy en 5 bolivianos nomás. ¿Ya? Pero es fotocopia a colores o impresión a colores, para que tengan y vayan avanzando. Si alguien quiere mañana me avisa para que se lo prepare a tiempo. Yo voy a estar en clase hasta las 9, después de eso se los puedo preparar y entregar, ¿ya? Pero me avisan con anticipación, jóvenes. Después quiero que vayan también copiándose estas demás propiedades que están después de esa tabla y vayan leyéndola y memorizando esa tabla. ¿Listo? Estas desigualdades, ellas cumplen con la ley de tricotomía. Y estos teoremas, esto cópienlo igual que hoy lo voy a terminar de explicar el viernes para que ya nos deshagamos de esta parte engorrosa de los teoremas y luego entremos a la parte bonita que es la práctica resolviendo inecuaciones. ¿Ya, jóvenes? Hasta aquí entonces terminen de copiar para el viernes y nos veríamos el viernes a las 9:15. ¿Algo más? ¿Algo más, Facundo?
entonces enseguidita yo lo abro el foro y les aviso, y si no lo puedo abrir hoy, mañana en la mañanita se los abro. Y me recuerda por favor Facundo si es que no está abierto. Me escribe por el grupo de WhatsApp. Todo me escriben en el grupo de WhatsApp. ¿Ya, jóvenes? Ya, me voy a desconectar, jóvenes, que estén bien.